Cuenta la leyenda que si colocáramos todos los barcos y buques del mundo y lo pondríamos uno encima del otro y haríamos una montaña, en la punta de esa montaña saldría una bandera de Panamá. Pero lo malo es que no serían los barcos propiedad de Panamá. Entonces, ¿por qué muchos barcos del mundo colocan la bandera de Panamá en sus barcos? ¿Será porque les gusta Panamá? ¿Será porque tenemos el canal de Panamá? ¿O será porque tenemos una buena posición geográfica? Bueno, sí, pero no. Y de eso hablaremos en este video, y de por qué Panamá es una potencia naval y muchos barcos internacionales colocan su bandera en su buque. Así que sin más preámbulo, empecemos, señores. Antes de empezar con el video tengo que decirte dos cosas. La primera es que primero le colocaré una escena de una película, ojalá no me la boicotee YouTube, que es una película llamada El hombre de la guerra, una película muy famosa de Nicolas Cage, que si no la has visto te recomiendo al 100% que la veas. ¿Y qué hay en esta escena? Pues Yuri, o mejor dicho Victor Bout, que es conocido como el mejor o el mayor narcotraficante de armas del mundo. Hay una escena en que básicamente la policía marítima va a inspeccionarles el barco, pero él en este barco tiene armas metidas en frutas. Lo que pasa en esta película es que el barco tiene una bandera panameña y en una parte de esta escena Yuri ve la bandera y dice de manera despectiva, de manera ofensiva, que quiten esa pinche bandera de ahí. E incluso si te das cuenta, en muchas escenas o en muchas partes enfocan la bandera panameña, y esto no lo hacen porque sí o por si acaso, sino que algún mensaje quiere transmitir esta película cuando un barco tiene una bandera panameña. Y de eso más o menos irá dirigido este video. Sony, entonces me estás diciendo que todas las embarcaciones que tienen bandera panameña es porque llevan armas? No, espérate, ya vamos para allá. Y lo segundo que te voy a decir es que este tema, cuando lo aprendí hace unos años atrás en la Universidad de la UTP en una clase con un profesor que no recuerdo el nombre y tampoco recuerdo el nombre de la materia, creo que era algo así como legislaciones marítimas. El profesor habló de miles de cosas en todas sus clases, pero cuando habló de este tema me llamó mucho la atención, que lo investigué, del por qué muchas embarcaciones llevan la bandera de Panamá. Y esto no lo hacen simplemente porque les guste Panamá, sino que más bien lo hacen por un tema de conveniencia. Y cuando hice mi investigación me di cuenta que es cierto, de que muchas embarcaciones allá afuera usan la bandera panameña más bien por temas de conveniencia, porque les conviene, que porque les guste Panamá. Temas como por ejemplo evasión de impuestos, ojo, de manera legal. Temas como ahorrarse dinero en pagos de mano de obra, no pagar impuestos sobre la renta, reducir problemas legales o ambientales, y en algunos casos tenemos también problemas de corrupción, señores. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Desde qué momento muchas embarcaciones se dieron cuenta de que sería mejor ponerle una bandera panameña a sus barcos para evitar todos estos problemas que te acabo de mencionar? Pues todo empezó por allá en el año 1922, cuando en Estados Unidos colocaron lo que fue una ley seca, o sea, una ley que no puedes beber alcohol. Entonces algunos estadounidenses dijeron: hey, somos aliados de Panamá, lo olvidamos hace poco, ¿por qué no le decimos que colocamos una bandera en nuestros barcos de su país y simplemente nos evitamos de la ley seca? Porque cuando tú colocas una bandera en tu barco tienes que regirte en aguas internacionales por las leyes impuestas por la bandera de ese barco. O sea, en resumidas cuentas, los barcos tenían que regirse por las leyes de Panamá. Entonces colocaron la bandera de Panamá en sus embarcaciones, se fueron a aguas internacionales y pudieron beber alcohol. Después de esto, muchas embarcaciones se dieron cuenta de que también podían pagar muchos bajos salarios. No es lo mismo pagar un salario en Estados Unidos que un salario en Panamá. Entonces se dieron cuenta de que era benefactor hacerlo y también fueron adoptando la misma actividad. E incluso también para el año de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también creó un país, bueno, no lo creó, ideó de manera histórica, en resumidas cuentas, un país llamado Liberia, donde llevó a muchos esclavos libertos, y también crearon una especie de país para colocar su bandera en sus embarcaciones y así librarse de muchos problemas legales, muchos gastos de guerra y muchos gastos adicionales en sus embarcaciones. Y después lo de Panamá y lo de Liberia, muchos otros países vieron de que hey, esta cosa o esta vaina es un negocio. Países como Liberia, Islas Marshall,
Singapur, creo, China, también se metieron en el negocio de banderas de conveniencia. Incluso desde el año 1922 y hoy en día Panamá sigue siendo el líder mundial en colocar su bandera en muchos países, seguido de Liberia y seguido de Islas Marshall. Bueno, estos tres países que te comenté, incluyendo Panamá, son los que más banderas tienen en los buques alrededor del mundo y llevan a cabo muchas actividades. ¿Qué clases de actividades? Como por ejemplo, bajos pagos de impuestos. Los barcos registrados en estas banderas de conveniencia se ahorran mucho dinero en impuestos, como por ejemplo impuestos sobre la renta. Y en algunos casos hasta ni pagan impuestos. Como actividad número 2 tenemos lo que son las inspecciones. Las inspecciones de las banderas panameñas o de Liberia o de Islas Marshall no son tan estrictas. Así, muchos países evitan tantas regulaciones estrictas de su país para un buque o embarcación. O sea, lo mismo como por ejemplo pasa con los coches. Muchos sabemos de que en Estados Unidos no se puede manejar un coche que tenga desperfectos o tenga vidrios quebrados o tenga el parachoque chocado. ¿Qué pasa? Pues en Panamá sí se puede manejar. Lo mismo pasa con las embarcaciones. Tú, para librarte de estos temas de inspección, temas de infraestructura, tú simplemente le colocas una bandera panameña y te libras de tantas regulaciones, de tantas supervisiones estrictas. Lo mismo pasa con los coches, pero los coches tú no le puedes poner una bandera de Panamá en Estados Unidos. Con los coches no es lo mismo. Pero lo que pasa, lo traen de Estados Unidos a Panamá y acá se vende pues más barato. Que por si acaso, si te estabas quejando de esta actividad, pues date cuenta que lo mismo pasa con los coches. Como actividad número 3 tenemos lo que son bajos pagos de salarios. Este tema lo van a entender mucho más las personas que son marinos. Estos buques que tienen estas banderas se rigen por los pagos salariales del país de la bandera que tienen. En algunos casos las condiciones laborales no son las mejores, poniendo en riesgo la seguridad ya sea del personal o del buque. Como actividad número 4, como última y no menos importante, en reducidos casos se da temas de lo que es la corrupción. Y es que muchas de las banderas de conveniencia que ya te he comentado se han visto en temas muy serios y entre ellos pues ha estado Panamá, como por ejemplo accidentes ya sea de buques o accidentes de personal, como por ejemplo el accidente que pasó hace muchos años atrás de una chica que falleció lastimosamente dentro de una embarcación que supuestamente se había caído dentro de las máquinas del buque, aunque en algunos casos se dice que no fue así, sino que realmente fue un caso de asesinato. Pero esto es lo malo también de estos pagos, que la investigación de estos casos no es tan profunda o no es tan exigente. También se han dado casos de que muchas embarcaciones compran por debajo de la manga lo que son las certificaciones de navegación y también muchos oficiales a bordo compran su certificado, compran sus licencias debajo de la manga por $4,000 o $5,000. Esto es un tema de corrupción. También se ha dado lo que son las fallas en la supervisión de los buques, lo que ha conllevado a muchos accidentes ya históricamente registrados por culpa de estas fallas en la supervisión. Y también, en unas resumidas cuentas, algunos propietarios de estos buques usan estas banderas para encubrir sus datos como cierto paraíso fiscal y hacer actividades ilícitas, como pasó con la escena de que te había comentado al principio del video. Y ya para terminar, si estás pensando ¿por qué simplemente no meten mano en la corrupción y la liberan de raíz? Pues no es simplemente, o sea, no es tan fácil hacerlo, sino Panamá fuera un país de cero corrupción, o de hecho ningún país tuviera corrupción. Todos los países tienen algún epíteto de corrupción, pero de cierto modo que se meta mano o se regulen muchas cosas de estos países de conveniencia o banderas de conveniencia, lo que pasaría en cierto modo es que habrían unos elevados costos de transportación marítima o reducción de personal, porque obviamente si tú metes mano en lo que son las regulaciones de impuestos, pues estos impuestos de algún modo se tienen que pagar y como no hay dinero entonces para tanta personal en el barco, van a tener que reducir entonces personal y votarán a muchas personas. Estas son una de las cosas que se dice antes de querer regular más fuerte el tema de las banderas de conveniencia y las regulaciones en los barcos, pero lo mismo pasa en tierra. No hay nada nuevo en esto. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Creo que reduje bastante los temas en este video. Se me quedaron por fuera muchos otros temas dentro o lo que cabe en este tema. Si tienes algún aporte, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Recuerda también suscribirte a este canal si te interesan los datos del mercado de Panamá y del mundo. Para eso, pues este canal. Así que nos vemos. Hasta la próxima.